Muchas enfermedades salen por lo que tú ves, ya sea en el ojo o en el párpado. En este caso, por ejemplo, ven algo raro en el ojo, alguien que pueda tener alguna noción, algo raro, ¿se ve? Sí. ¿Qué se ve? Una lesión blanquecina, ¿no? Una placa. El resto aparentemente está normal. Ese es un signo patognomónico de una enfermedad que vamos a ver más adelante, pero basta con ver esa lesión, ustedes pueden dar el diagnóstico, ¿ya? Acá, por ejemplo, ven algo raro en esta imagen. ¿Qué se ve? El canabis. Se ve una zona con una redundancia de la piel, pero que además te elimina o te bloquea la parte blanca, ¿no? del ojo que le fuera. Este es un epicantro. Incluso el ojo parece que estuviera desviado hacia adentro. Pero si ustedes iluminan los ojos con una linterna, van a ver que el reflejo cae en el centro, o un poquito hacia adentro, pero eso es fisiológico. A eso se conoce como epicantro. Acá hay algo raro. Aquí hay un signo normal y un signo patológico. Cuando ustedes toman la fotografía con flash, en las fotos, alguna vez se sale lo que se conoce como reflejo del ojo de gato. A eso se conoce como reflejo rojo, que es lo que se logra ver con el osciloscopio directo, ¿no? En un cuarto oscuro se ve el reflejo rojo. ¿Qué nos dice el reflejo rojo? De que los medios están transparentes, ¿no? O sea que la córnea, el humor acuoso, el cristalino están transparentes, el vitrio también. Y el rojo, ojo, el rojo no es de la retina. El rojo de la retina es transparente, igual que la conjuntiva. La conjuntiva no es blanca, ni blanquecina, ¿ya? Es transparente. La retina también es transparente. Tienen vasos, ¿ya? Pero el rojo que sale ahí es por la coroides. El rojo es de la coroides. Acá sí se ve que la pupila amarilla está de un color blanquecino. Ese color blanquecino ya nos da una idea de un diagnóstico, ¿no es cierto? Semiológico sería leucocoria, ¿no? Y ahí hay que pensar en varias patologías. Por orden de frecuencia, catarata congénita, en gravedad sería retinoblastoma, ¿no? Y otra enfermedad que también te puede dar la leucocoria es la persistencia del vítreo primario hiperplásico. ¿Ya? Y también por ahí, si es que la retina se desprende como en una patología que se presenta en los prematuros, a eso se llama retinopatía de la prematuridad. ¿Ya? Esas dos, acuérdense bien de esas dos enfermedades que como médico general nunca se deben olvidar. Incluso podrían tener demandas si se olvidan. Acá, por ejemplo, vemos que se está haciendo un examen de la motilidad ocular, ¿no? Y acá al paciente se le examina en esa posición y entonces nosotros podemos decir que ahí los ojos están moviéndose por el estímulo de unos músculos, ¿no? Acá estamos evaluando la posición de los ojos, ¿no? En una posición especial hacia la derecha y hacia arriba. Ambos ojos se mueven en esa dirección, hacia la derecha y hacia arriba, y en cada ojo funciona un músculo. Ya saben que hay 6 músculos extraoculares, ¿no es cierto? Y cada una de esas posiciones que vamos a examinar más adelante funciona un músculo. Por ejemplo, en este caso, vamos a ver que acá está funcionando el recto superior. Y en el ojo izquierdo está funcionando el oblicuo inferior, ¿no? Son las posiciones cardinales de la mirada. En esta imagen, por ejemplo, ¿qué cosa me llama la atención? El parche. El parche. ¿Y por qué tendrá el parche? ¿De pronto tiene alguna...? Pero mira ese tipo de parche. O sea, no es que ha tenido una herida, porque cuando tienes una herida le pones una gasa, un guante, le pones un parche. Acá no más que, claro, es un parche, pero es como un oclusor. O sea, ocluye la imagen que ingresa por ese ojo. Y acá, en este caso, ¿cuál es el ojo enfermo? El derecho. El derecho es el enfermo. ¿Este? Pero parece normal, mira. ¿Cuál será el enfermo? Claro, no porque el ojo parece normal y ya está libre de patología.
En este caso, este ojo derecho tiene el ojo perezoso, ambliopía. Es un ojo que necesita estímulo. Y para estimularlo, parchamos el ojo bueno, el ojo izquierdo. En el estudio de las posiciones del ojo, estudiamos también las inserciones. Si ustedes ven acá, las inserciones van desde el recto medial, el recto inferior, el recto lateral y el recto superior, se van alejando del limbo y forman lo que se llama espiral de Tilox, ¿no? La espiral de Tilox nos dice que el recto medial se encuentra más o menos a 5.5 milímetros del limbo de inserción. El recto inferior a 6.5, va aumentando. El recto lateral a 6.9 y el recto superior a 7.7. Cada vez se va alejando mucho más. Acá hay que recordar también que en esas zonas se encuentra la esclera más delgada, o sea, a nivel de las inserciones. Por detrás de las inserciones de los músculos extraoculares se encuentra la esclera más delgada. Eso quiere decir que si hay un trauma contuso, en esa zona se puede romper el ojo. Un trauma contuso se puede romper detrás de las inserciones de los músculos extraoculares. El ojo se mueve en diferentes ejes, principalmente en estos tres, ¿no? El eje vertical, horizontal y el eje anteroposterior. Hay 6 movimientos. De los 6, 4 son voluntarios y 2 son involuntarios. Los voluntarios son, por ejemplo, en el eje horizontal X, hacia arriba, elevación, y hacia abajo, deflexión. En el eje vertical también hay 2 movimientos, hacia la derecha, y en el caso del ojo derecho, hacia la derecha una adeducción, y hacia la izquierda, hacia adentro, una abducción. Esos 4 movimientos son voluntarios, ¿ya? Pero si agarramos el ojo en el eje antero-posterior, hay 2 movimientos, los 2 son torsionales, de torsión hacia afuera, extorsión, y de torsión hacia adentro, intorsión. Esos movimientos son involuntarios. Ustedes, si les digo, a ver, extorsión en el ojo derecho, no lo van a poder hacer, a menos que inclinen la cabeza al lado contrario. Es un movimiento compensatorio. Ustedes inclinan la cabeza hacia la izquierda, entonces el ojo derecho hace una extorsión y el ojo izquierdo hace una intorsión, ¿ya? Entonces, acá tenemos, esta es una lámina del ojo derecho visto desde arriba, ¿ya? Desde arriba se ven los ejes, el eje horizontal X, el eje antero-posterior Y, y el eje vertical se ve como un punto, En esta posición, el recto, podemos acá observar, ¿no es cierto?, que de acuerdo a las posiciones de los músculos, estos ejercen unos movimientos en particular. En el eje, por ejemplo, X, acá se ve que el recto superior, si se contrae, eleva el ojo, y el recto inferior deprime el ojo, pero este músculo recto superior también está inclinado, entonces como se inserta por delante del eje Z, entonces cuando se contrae lleva el ojo hacia adentro, ¿ya? Eso se llama abducción, y el recto inferior también lleva el ojo hacia adentro, ¿ya? Y hay otro movimiento más, ¿ya? O sea, sería en el eje Z sería abducción, en el eje X sería elevación, y en el eje Y sería intorsión. Se contrae y el ojo lo intorsiona. Esos son los movimientos del recto superior, ¿ya? Pero acá tenemos un resumen de todos los movimientos de los 3 músculos. El recto medial y el lateral solamente hacen abducción y abducción, nada más. Los otros 4 hacen 3 movimientos en cada uno de los ejes, ¿ya? Pero acá hay una mnemotecnia, ¿no? Para lo que queremos explicar. Los superiores, o sea, el recto superior y el oblicuo superior, intorsionan. Los superiores intorsionan. Y los inferiores, el recto inferior y el oblicuo inferior, extorsionan. Esto es importante para entender la parálisis del oblicuo superior. ¿Ya? Y acá tenemos la acción principal de cada uno de los músculos. O sea, la acción principal del recto superior es elevación.
del recto inferior es depresión, del oblicuo superior es intorsión. O sea, cuando hay una parálisis del oblicuo superior, el ojo hace un movimiento contrario, hace una extorsión. Igual en el oblicuo inferior. Esos son los movimientos de cada uno de los músculos. Esto le va a servir para cuando ustedes vean un paciente que viene por emergencia y que dice ver doble, ¿no? Generalmente cuando ven doble, ¿qué quiere decir? Que los ojos han desarrollado una buena visión, pero que de un momento a otro se han desviado. O sea, puede haber una parálisis oculomotora. Cuando son desviaciones o sea, son diplopías binoculares. El término binocular quiere decir que ven doble. Te tapas un ojo, ya no ves doble. Tapas el otro, ya no ves doble. O sea que hay una desviación. Y el término diplopía monocular, ya ves doble, te tapas un ojo y con ese ojo ves doble. Te tapas el otro y no, ves normal. Entonces hay una diplopía monocular. ¿En qué casos puede haber diplopía monocular? Por ejemplo, cuando el cristalino está caído o elevado. O sea, la mitad de la pupila está con el cristalino y la otra mitad no tiene. ¿En qué caso, por ejemplo? Sin trauma, síndrome de Marfan, homocistinuria, diplopía monocular. En esas diplopías monoculares, por ejemplo, hay una ruptura somular. Y la sómula es muy importante para un movimiento especial del ojo, que es la acomodación. Si se rompe la sómula, se pierde la acomodación. Ya no se acomoda, ya no juega. Entonces, en el síndrome de Marfan o en la homocistinuria, se subluxa el cristalino y se pierde la acomodación. Y además hay diplopía monocular. Monocular quiere decir un ojo de doble. ¿Ya? En este caso, el paciente viene doble, es joven. ¿Ya? Entonces, hacemos el examen, tiene una diplopía binocular, y hacemos la evaluación de la posición de los ojos. Cuando el ojo derecho se dirige hacia afuera, principalmente lo hace por estímulo del recto lateral. En esa posición hay un equilibrio entre los dos músculos verticales, que son el recto superior y el recto inferior. En esa posición, el recto superior eleva el ojo. Y en esa posición, el recto inferior lo deprime. O sea, si queremos saber si está funcionando el recto superior, le decimos al ojo derecho que se dirija hacia afuera y que se eleve. ¿Ya? Esa es la posición cardinal para el recto superior. Si queremos saber cómo está el recto inferior, llevamos el ojo hacia afuera y luego decimos que mire hacia abajo. Los oblicuos más bien actúan hacia adentro. Entonces, el ojo que va a llevar, el músculo que lleva el ojo hacia adentro es el recto medial principalmente. En esa posición, el oblicuo superior deprime el ojo y el oblicuo inferior lo eleva. Esas son las 6 posiciones cardinales de la mirada, ¿ya? Para el ojo derecho y para el ojo izquierdo, ahí está. Entonces, como un ejercicio, vamos a ver qué sucede si le decimos al paciente que mire hacia la derecha, se mueven los ojos, ¿no es cierto? Hacia la derecha y hacia arriba. ¿Cuáles son los músculos que están actuando cuando el paciente mira a la derecha y hacia arriba? En el ojo derecho, el recto superior, y en el ojo izquierdo, el oblicuo inferior. ¿Verdad? Acuérdense eso. Le decimos al paciente que mire hacia la izquierda y hacia abajo. En el ojo derecho, el oblicuo superior, y en el ojo izquierdo, el recto inferior. ¿Ya? Esas son las posiciones cardinales de la mirada. Y acá había que hablar de un término que es la versión, que son los movimientos de ambos ojos, que es dextroversión, los ojos hacia la derecha, y levoversión, los ojos hacia la izquierda. O sea, cuando decimos en la levosupraversión, ¿qué músculos actúan? Levosupraversión. El oblicuo inferior del ojo derecho y el recto superior del ojo izquierdo. ¿Verdad? Levo es hacia la izquierda, dextro es hacia la derecha. ¿Verdad? ¿Has ahí alguna pregunta? ¿No? Dextro, derecha y izquierda. ¿No? ¿Qué pasa si de pronto hay una parálisis? Si me entienden esto, ya terminado de responder. Hay una parálisis del recto medial, por ejemplo.
Ya, el recto medial del ojo derecho. El recto medial del ojo derecho no puede llevar el ojo hacia adentro. ¿Ya? Entonces el ojo está hacia afuera. También está un poco hacia afuera, pero vamos a empezar con esto. Este ojo está hacia afuera y este ojo está de frente. Entonces, ve doble. El paciente ve doble. ¿Hacia dónde ve más doble o sea, aumenta la diplopía? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? El paciente está con el ojo hacia la derecha. ¿Ya? Este está en el centro, porque por ahí una parálisis de recto medial. O sea, el paciente no puede llevar el ojo derecho hacia adentro, no lo puede llevar hacia la izquierda. Entonces, ¿hacia dónde aumenta la diplopía? ¿Hacia dónde aumenta la diplopía? Hacia la izquierda. Porque como no lo puede llevar hacia este lado, entonces el ojo se queda mirando hacia afuera, ¿no? Y este ojo sí se dirige hacia la izquierda. Entonces aumenta una parálisis del recto medial del ojo derecho, la diplopía aumenta hacia la izquierda. ¿Se entienden? ¿Ya? Por ahí vamos a hablar más de eso. O sea, acuérdense de que el paciente W puede ser una parálisis oculomotora, hay que hacer el examen de las 6 posiciones, ver qué músculo no funciona. De acuerdo a si es una parálisis del tercero, del sexto, del cuarto, etc. Eso lo tienen que hacer, ya en emergencia. Puede ser de pronto el clásico paciente diabético, ¿no es cierto? Está con una parálisis oculomotora. Pero si es un niño que tiene antes de los 6 años y le viene el ojo, eso ni cuenta se da muchas veces porque todavía están desarrollando y hacen la ambliopía. O sea, los niños que desvían el ojo, ya, ellos hacen ambliopía. Uno mayor que ya terminó de desarrollar su función visual hace diplopía. Acá, por ejemplo, tenemos la mirada hacia abajo y hacia la derecha. En el ojo derecho es el recto inferior derecho y en el ojo izquierdo es el oblicuo superior. ¿Ya? El término ambliopía es cuando tiene una baja visión pero un ojo anatómicamente normal. Es un ojo que debería ver 20-20 pero no ve. Puede llegar 20-200, depende de la severidad de la ambliopía. Todo el resto está normal, anatómicamente está normal. Hay varias causas. Una es pobre foco, o sea, tiene una anisometropía, o sea, hay una visión del ojo deficitaria por falta de lentes. O sea, un ojo ve bien y el otro ojo no ve bien, ¿no? Puede ser, de todas las anisometropías, la más ambliopizante es la que te quita la visión de cerca, la hipermetropía. Le sigue el astigmatismo y en algunos casos, incluso la miopía, como el paciente ve bien de cerca, no desarrolla ambliopía. En cambio, la hipermetropía para el niño es muy importante ver de cerca. Si tiene hipermetropía y el otro ojo no, entonces ese hace ambliopía. En el segundo lugar es el ojo desviado, el estrabismo. Un ojo ve bien y el otro ojo está desviado. Entonces el cerebro anula la información que viene por el ojo desviado y solamente desarrolla la visión que está por el ojo centrado. Entonces ese ojo que está desviado hace ambliopía. Y la tercera causa es una opacidad de medios. Incluso podría ser una ptosis. Es más, si ustedes le pasan el ojo un minuto antes de los 6 años, lo van a volver a ambliopía. ¿Ya? Entonces, opacidad de medios, una catarata congénita, por ejemplo, podría bloquear el desarrollo de la visión de ese ojo. Una ptosis, una mangioma, por ejemplo, podría bloquear el desarrollo y entonces ese ojo que no recibe la información, el cerebro lo anula y hace ambliopía. Mira, de la mayoría de enfermedades que ustedes están aprendiendo, esta no se deben olvidar, esto es muy importante. Ya muchos se enteran que son ambliopes cuando ya llegan oftalmología de medicina. El resto de gente no enterada. Es más, médicos no saben que son ambliopes. Ahora, ¿qué recomendar? O sea, un paciente que es ambliope hay que recomendarle que no hay una tendencia a la herencia. Entonces, a sus hijos les hagan la evaluación oftalmológica de 3 años por lo menos, completa, con medida de vista. Acuérdense que para la medida de vista de niños es importante y necesario la cicloplegia, ¿no? La cicloplegia es muy importante.
el niño tiene un exceso de acomodación. Entonces un niño que es hipermétrope puede parecer miope. Entonces hay que bloquear la acomodación. Ya, ahí ya estoy dando un dato de la cicloplegia. ¿No saben qué gota se usa para la cicloplegia? Propitamida. No puede ser ciclopreparato también. Hay que bloquear la acomodación. Vamos a ver más de eso. ¿Cómo se dan cuenta a nivel de médico general si hay un pobre foco? La cartilla es negra, ¿no? Si ustedes examinan, y una prueba bien fácil que ustedes nunca se deben olvidar, ¿ya? Y tampoco parece que arriba es tan fácil, tapar su ojo, o sea, al niño tapar un ojo. Si ustedes le tapan al niño un ojo y le preguntan si ve bien de lejos con uno o con otro, no necesitan ni siquiera llegar a la oftalmología. El niño le va a decir, con este no veo, con este sí veo. Y ahí ya lo van a ver. Si ni siquiera hacen eso, están perdiendo la posibilidad de hacer un diagnóstico importante. O sea, tienen un familiar pequeño, un niño, parece que está viendo normal, nadie lo lleva al oftalmólogo. Es más, cuando lo lleva dice, no, muy chiquito, tapen un ojo. Enséñale una imagen, un objeto lejano, y dígale si veo o no veo. Y luego le tapan al otro, y van a comparar. Eso se llama cover test. Cover test, ¿ya? Ahora, como ustedes ya saben, la de la cartilla de Mellen, en su serum le pone la cartilla, ¿no? Le tapan un ojo y le hacen ver. Si hay una simetría, entonces ya saben que podría haber una alteración de refracción y podría haber una ambliopía. Ambliopía es cuando, por más que le pongas lentes, hay una diferencia de dos líneas entre un ojo y el otro. Y esa diferencia se da cuando la diferencia de medida entre un ojo y el otro es más o menos 2 dioptrías. O sea, si un ojo tiene 20-20, el otro ojo tiene 20-25, ahí no hay ambliopía. Tendría que tener 20-30 o menos, con la mejor corrección. ¿Ya? Ahora, ¿cómo te das cuenta si tiene un pobre alineamiento con el test de Hirschberg? O sea, con una simple linterna, te das cuenta si hay un ojo que está centrado y el otro ojo que está desviado, con la luz de la linterna, test de Hirschberg. ¿Cómo te das cuenta de si hay una buena transparencia o pobre transparencia en medio con el reflejo rojo? Con la prueba de reflejo rojo, con el oftalmoscopio. Ahora, si ustedes, como no tienen oftalmoscopio, toman una foto, lo juntan, van a hacer su proyecto de investigación, se van a un jardín, juntan a los niños con una cámara con flash y todo el día y si uno no tiene, entonces, o peor, si tiene la pupila blanca, peor. Entonces, no les va a costar mucho diagnosticar una probable miopía. La cartilla de Mellen, aparte de la cartilla de letra E, ¿ya? Se evalúa siempre en los niños antes de los 3 años el reflejo de fijación y seguimiento, ¿no? O sea, si no, el niño no puede leer o no puede, digamos, colaborar, tiene menos de 1 año, no puede colaborar con la cartilla de letra E, que es esta cartilla de 3 años. Entonces le pone un objeto, le saca un ojo, le pone un objeto, que lo fije y luego le pone. Si lo fija y lo sigue, tiene una visión aceptable. Luego hay otras pruebas más, ¿no? Tampoco es optimista y así. Entonces, ¿qué es el test de Hirschberg? El test de Hirschberg es una prueba que se hace con una linterna para ver si hay un alineamiento adecuado de ambos ojos. Cuando se iluminan los ojos, deben estar en el centro, el reflejo de la linterna debe estar en el centro o un poquito hacia adentro. Es algo fisiológico, ¿verdad? Pero si en un ojo está en el centro y en el otro ojo está hacia un costado, como en este caso, está hacia el lado temporal, entonces acá decimos que el ojo está desviado hacia adentro o hacia afuera, en este caso. ¿Hacia dónde? Hacia adentro, ¿no es cierto? Eso también en medicina lo llaman como endotropia, ¿no? Endotropia. En oftalmo se dice esotropia, con S. Esotropia. Y si estuviera para afuera sería exotropia. ¿Ya? O también estradismo con vergel, ¿no? Del ojo izquierdo. Ya, si el reflejo de la luz estuviera en el borde nasal de la pupila, ¿hacia dónde se desvió el ojo? Si el reflejo ya no estuviera acá, si no estuviera hacia el borde nasal de la pupila, ¿hacia dónde se desvió el ojo?
contrario, ¿no? O sea, hacia afuera. Ese sería un estrabismo divergente, una exotropia. O sea, acuérdense, en el test de Hirschberg, un ojo cae en el centro y en el otro ojo cae en el limbo temporal, por decir, ¿no? En el limbo temporal quiere decir hacia afuera, ¿no es cierto? Entonces la desviación está hacia adentro. Si cae en el limbo, puede ser limbo o puede ser borde pupilar. Si cae en el limbo o en el borde pupilar nasal, quiere decir que el ojo está desviado hacia afuera. ¿Se entiende eso? ¿Ya? O sea, no porque veía borde nasal, quiere decir que está desviado hacia afuera. No, es al contrario. ¿Ya? Es de Hirschberg. En este caso, por ejemplo, en la luz se refleja en el borde pupilar nasal del ojo izquierdo. Entonces ahí, ¿hacia dónde es la desviación? ¿Hacia adentro o hacia afuera? Hacia afuera. Esa sería una exotropia. Una exotropia. ¿Ya? Si quieren complicarse más, la desviación tiene grados. En el borde pupilar se dice que la desviación es de 15 grados. Cuando el reflejo cae entre la pupila y el limbo es 30 grados. Y cuando cae en el limbo es 45 grados. Está más desviado. Ya solamente para que vean que hay grados, también se mide con prismas, ¿no? Pero para el médico general, con que entienda que la luz cae en el borde nasal o en el borde temporal, ya sea del limbo o la pupila, y que interprete que el ojo está desviado para adentro o para afuera, es suficiente. Este es el reflejo rojo, acuérdense de los medios transparentes, córnea, humor acuoso, cristalino, humor vítreo. ¿Qué cosa podría bloquear el reflejo rojo cuando hay un compromiso de la córnea, por ejemplo? ¿Ya? No vayan a confundir si hay una mancha blanca en la córnea con leucocoria, porque la mancha blanca en la córnea se llama leucoma, tampoco se llama glaucoma, se llama leucoma. O sea, leucoma es una cicatriz, una vacía en la córnea. ¿Ya? Eso también podría bloquear el reflejo rojo. Si tenemos, por ejemplo, una úlcera herpética, podría ser. Los niños a veces tienen herpes, ¿no? Labial o a través del ojo. Después de un tiempo le hace el reflejo rojo y tiene una mancha, ¿no? El herpes tiene varias características, ¿no es cierto? Hay un signo patológico, ¿cuál es? La queratitis dendrítica. La queratitis dendrítica es típico del herpes simple. Pero como ustedes no tienen lámpara de hendidura, tampoco tienen fluoresceína, viene un paciente que viene con el ojo rojo bilateral, ya tiene queratitis porque tiene inyección periquerática, ustedes sospechan, pero no tienen para ver la dendrita. ¿Qué hacen para diagnosticar o sospechar de un herpes? Hay otra característica de la queratitis herpética, ¿cuál es? ¿Folículos? ¿Cuál? O sea, la dendrita, pero la ves con la lámpara de luz. En la imagen de, digamos, de cualquier lámpara, de cualquier imagen de estamos van a ver una dendrita con fluoresceína. Pero ustedes no tienen lámpara de luz, no tienen fluoresceína. Entonces, ¿qué hacen? Ver un paciente que tiene ojo rojo, unilateral, si ustedes le dan corticoide a ese paciente, lo mandan al estroma, porque empiezan el epitelio y luego se va al estroma y ahí sí lo dejan ciego. Entonces, contraindicado usar corticoide en la queratitis herpética. Por lo menos, si viene por un ojo, ya pues es probable, ¿no? Ahora, si viene de los dos ojos, es más para conjuntivitis, ¿no? El ojo rojo de la conjuntivitis agarra la periferia de la conjuntiva, ¿ya? Es un ojo rojo del fondo del saco. También se llama ojo rojo periférico. En cambio, el ojo rojo de la queratitis, de la uveitis, el glaucoma agudo es más central, es un ojo rojo perikerático o inyección ciliar. Solamente diciendo mira para arriba y miramos el pato a ver si el ojo rojo está en el centro o está en la periferia, ¿ya? Entonces, si usted dice paciente, varón de 20 años que viene con ojo rojo unilateral, entonces al examen el ojo rojo se nota perikerático.
¿ya? Y además tiene una dendrita, una queratitis dendrita. ¿Cuál es el signo que apoyaría su diagnóstico? La hipoestesia corneal. La hipoestesia. O sea, ustedes agarran un algodón y se la pasan primero por el ojo sano y el paciente va a cerrar el ojo. Vale. En cambio, cuando le pasan por la queratitis estética no siente nada. Incluso el hisopo se lo pasa sin no siente nada. Hipoestesia corneal es algo muy importante para el dedo. ¿Qué otra cosa puede bloquear el reflejo rojo? Por ejemplo, si tiene algo dentro de la cámara anterior. ¿Qué puede tener? Hipopio, por ejemplo. Hipopio. Acuérdense de los signos de la uveitis. ¿Cuál es el primer signo que aparece en la uveitis? El fenómeno de tinta, que son células. ¿No es cierto? Son células en humor acuoso. ¿Ya? Fenómeno de tinta. Luego de ahí que viene el ojo rojo periquerático, ¿ya? La inyección ciliar, ojo rojo periquerático. Luego que viene la miosis, ¿ya? La miosis. O sea, un paciente con uveitis puede llegar a tener miosis y además eso lo diferencia del glaucoma agudo. Hay una triada del glaucoma agudo. ¿Cuál es? Claro, ojo rojo, dolor intenso y miriasis. En cambio, la uveitis tiene ojo rojo, dolor y miosis. Pero luego de tener tinta y luego de tener todos los signos, también ya esas células se van detrás de la córnea y se depositan. ¿Cómo se llama ese depósito de células detrás de la córnea? Precipitados retrocleráticos. Y si tiene TD, tiene un signo muy importante. ¿Cómo se llama? Precipitados en grasa de carnero. ¿Ya? Los precipitados son muy finos, que se llaman no granulomatosos finos. Si son muy gruesos, son granulomatosos. En el Perú, TD. En Europa, sarcoidosis. Precipitados en grasa de carnero. ¿En qué le dicen grasa de carnero? Porque cuando ustedes no sé si han visto la sopa de carnero, el caldo de carnero han visto, cuando se seca, la grasa forma una formación de, digamos, en forma de precipitados que es, igualito sobre el endotelio de la uveitis, y luego se forma el hipopio. El hipopio ya son cuando las células hacen un nivel en cámara anterior. También podría ser ifema. ¿No? Tanto el hipopio como el ifema tienen nivel. ¿Ya? Como ustedes ya llevan todas las teorías, entonces ya saben qué hacer en el ifema. Si un paciente viene con ifema que bloquea toda la cámara anterior, ese paciente viene con presión ocular elevada. Ese paciente podría hacer una enfermedad en la córnea. ¿Cómo se llama? Hematocornea. Podría perder el endotelio, podría perder la córnea. Pero se espera siempre, los pacientes que tienen ifema tienen que estar en posición semisentada y nunca se saca la sangre rápidamente, se espera unos 4 días, a veces 5, depende si ocupa toda la cámara o no, pero sí se hace el manejo como si fuera un glaucoma agudo. ¿Ya? En este caso, perdón. Ya, si se compromete el cristalino y bloquea el reflejo rojo, ¿qué podría ser? Catarata, ¿no? Acuérdense de la catarata subvasular posterior. ¿Quién la provoca? Corticoides. ¿Qué más? Uveitis anterior. ¿Qué más? Diabetes. La catarata subvasular posterior. Pero los diabéticos, por ejemplo, antes de tener catarata, ¿qué tienen? Cuando tienen glucosa elevada y el paciente va por emergencia y dice, doctor, estoy viendo borroso, pero me he dado cuenta que veo clarito de cerca. Miopía transitoria por hiperglicemia. Entonces le dan insulina y más bien le bajan la glucosa y en ese caso más bien hace hipermetropía. O sea, tanto la subida de la glucosa como la bajada pueden causar efectos refractivos. ¿Ya? Acuérdense de la miopía transitoria por la hiperglicemia y de la hipermetropía por la hipoglicemia.
Detrás del cristalino, ¿qué puede haber? Algo que opacifique el reflejo rojo. Hemovitrio podría ser, ¿no? El hemovitrio en los diabéticos podría ser, claro. Y en los niños podría ser un retinoblastoma, ¿no? Un retinoblastoma, una persistencia de filtros hiperplásticos podría ser. Un desprendimiento de retina. Acuérdense que el desprendimiento de retina es cuando se desprenden las 9 capas de la retina neurosensorial. O sea, el LR se pega a la coroides, ya son 9 capas, ¿no? La retina neurosensorial tiene 9 capas. La retina a secas tiene 10 capas. ¿Ya cuántas capas tiene la retina neurosensorial? 9. Ya no tiene 10. ¿Cuántas capas tiene la fobia? La fobia es el centro de la retina, ¿no es cierto? La mácula. 4, 5, la mitad. Para ver claro, la mácula. Acá, por ejemplo, vemos que el niño, cuando le tapan un ojo, el ojo izquierdo, como si no pasa nada, el niño está tranquilo. Le tapan el ojo derecho y no lo tolera. Cuando le tapan el ojo derecho, no lo tolera. Entonces, ¿cuál es el ojo enfermo? ¿Cuál es el ojo? El ojo enfermo es el ojo izquierdo, ¿no? Porque le tapan el izquierdo y es como si no le taparan nada. El diagnóstico probablemente ambliopía del ojo izquierdo, ¿verdad? Ambliopía del ojo izquierdo. Además, ustedes con el test de Hirschberg ven que el reflejo es simétrico, o sea, no tiene deviación. ¿Ya? Entonces, tampoco se nota, bueno, no está clara, pero tampoco se nota que hubiera tosis polteral o alguna bloqueo de la pupila. Si pasa esto, como pasa en la mayoría de niños, que son ambliopes, ¿cuál sería el origen de esta ambliopía? Probable. Anisometropía. O sea, este ojo ve bien y este ojo le faltan lentes. Entonces, solamente tapando el ojo, tú le puedes decir, ¿sabes qué tenía lentes? Que te veo. Ya con eso, si logran tapar un ojo a un niño y ven que hace eso, ya cerraron su oftalmología. Ya pueden sentirse orgullosos que no son buenos. ¿Ya? Nunca se van a olvidar de eso, ¿no es cierto? Cover test. La leucoporia, acá están las causas de la leucoporia: catarata congénita, retinoblastoma, persistencia del vitrio primario hiperplásico, retinopatía de la cromatografía. ¿Por qué le digo que, por ejemplo, esta de acá puede matar al niño? Esta de acá lo deja ciego bilateral. Y muchas veces cuando ustedes hacen serum y quieren tener 10 puntos, se van a la punta del cerro, ¿no? Ustedes ahí no hay oftalmólogo. Pero ustedes cuando terminen el curso, ya van a tener licencia para manejar oftalmología básica. Y dentro de la básica incluye responsabilidades, incluso demandas médico-legales. Si ustedes, por ejemplo, ven a un prematuro o atienden un prematuro y no lo mandan al oftalmólogo, si esa madre tiene el hijo con ceguera y se asesora de un abogado, pueden perder la licencia. ¿Ya? Acuérdense del prematuro, hay que llevarlo al oftalmólogo. Ya si tienen menos de 32 semanas, si pesan menos de 1500 gramos, ahí sí o sí. Ya eso lo dejo por el oftalmólogo. Pero tú como médico general, prematuro, mándalo al oftalmólogo. Así estás en la punta del cerro, pones en la historia, se deriva a oftalmología. Ya si hay o no hay, o si no tiene plata para estar, si ya salvaste. Ya es retinopatía de la retinopatía. Tiene grados. En el grado 5 es como la retinopatía diabética. En el grado 5 tiene desprendimiento de retina total. Grado 5. Ya le pasan un poco al grado 1, grado 2, 3, 4. En el 5, y eso lo hace en semanas. El prematuro, 2 semanas de haber nacido, ya tiene usted ya tiene tu demanda. Si no lo has mandado, no. Es más, lo ve el oftalmólogo y no lo manda al oftalmólogo pediatra. O sea que acuérdense, prematuro es importante.
¿Ya? Y la otra es retinoblastoma. O sea, si ven una pupila blanca, de hecho puede tener catarata congénita, pero ustedes lo mandan con la sospecha de que podría ser eso y también retinoblastoma. Porque si no lo mandan, después ya viene con un problema mayor, ya irresecable. Las cataratas congénitas, cuando son totales, si son unilaterales, hay que operarlas rápido, ya más o menos antes de las 4 semanas. Si son bilaterales, son densas, dentro de las 4 o 6 semanas hasta 12 semanas podría ser. ¿Por qué se operan tan rápido, recién nacido? Porque la catarata congénita densa no solamente te da miopía, te deja con nistagmo. La puede haber nistagmo, no hay una pérdida completa de la visión y ya ese paciente ya no recupera su visión. El retinoblastoma, si lo dejas, puede regresar así. En Serún van a haber varias causas. O sea, antes de que me olvides, en Serún, acuérdense, todas las conjuntivitis no son tan de miedo. Hay una conjuntivitis que les van a regresar con el ojo perforado. ¿Ya? ¿Qué germen puede estar pasando por ahí? ¿Cuál? ¿Qué gérmenes perforan la córnea? Sí les han dicho, ¿no? ¿Cuál? Hay un alumno que mandó un vez lo cual de conjuntivitis y después me mandó que si la conjuntivitis de tanto sobarse el ojo se puede perforar. Y tuvo una demanda. O sea, lo trató como conjuntivitis, cualquier antibiótico, y luego el paciente que se fue a la clínica cero regresó con el ojo perforado. Diagnóstico, y tuvo su demanda. Diagnóstico micelia. La micelia te perfora el ojo. Y la micelia no se dan gotas, se puede hacer creación, intramuscular y de hígado. ¿Ya? De hígado, la micelia monorrea. Hay otros más que son el hemófilus, Corynebacterium, Listeria. Ya son gérmenes que penetran en la córnea y no necesitan lesión del epitelio. Te da la conjuntivitis, es más, la más agresiva es la pseudomonas. La pseudomonas cuando te entra en la córnea, en 24 horas te la perfora. Pero necesita una lesión epitelial débil, como por ejemplo un lente de contacto que te raspa. Por eso que los usuarios de lente de contacto tienen úlcera por pseudomonas. ¿Ya? Pero si no hay lente, te cae una gota de pseudomonas y te da solamente conjuntivitis. Pero si te cae una gota de Neisseria, esa sí te da una úlcera corneal y te perfora. ¿Ya? Acuérdate, y los niños, conjuntivitis neonatal. La causa más frecuente es conjuntivitis por clamidia. Pero la prima hermana de la clamidia era Neisseria. Podría tener Neisseria. Acuérdense de los tiempos, ¿no? El niño nace y tiene conjuntivitis química. El niño nace, pasan 3 días, Neisseria. Pasan 5 días, clamidia. ¿Ya? Acuérdense de esa, la relación con el tiempo, ¿no es cierto?, de nacido que tiene el niño. Eso le da, y que van a estar solos ahí, van a dar las conjuntivitis natales, todo eso, eso tienen que tenerlo en cuenta. Ya que cuando hablamos de tropias, hablamos de estrabismo manifiesto, o sea, lo que se ve el ojo desviado. Y forias es el estrabismo latente. O sea, no se ve desviado, pero cuando le tapas un ojo, ese ojo se desvía. Eso se llama foria. Más o menos afecta al 4% de la población. La etiología es múltiple. Hay muchas causas de ojo desviado, de estrabismo. Pero hay un factor importante que es la herencia. Acuérdense de la herencia siempre. ¿Ya? Y cualquier bloqueo de la visión binocular en cualquiera de las fases puede generar que el ojo se desvíe, como por ejemplo en el retinoblastoma. ¿No es cierto? Hay un bloqueo, un tumor dentro del ojo y ese ojo se desvía. Generalmente, la primera manifestación de un retinoblastoma es leucocoria. La pupila blanca, leucocoria, retinoblastoma, primera manifestación. La segunda manifestación del retinoblastoma es estrabismo. Y la tercera es ojo rojo periquerático. ¿Ya? Algunos dicen uveitis, otros dicen glaucoma. Es el ojo rojo periquerático.
Si ustedes ven un niño que tiene leucocoria, que tiene estrabismo, y encima tiene un ojo querático, es muy probable que tenga retinoblastoma, ya no catarata congénita. La catarata congénita no da ojo rojo querático. Los niños tienen que tener su visión completa desarrollada a los 6 años. Si no llega a tenerla a los 6 años, ese niño puede hacer ambliopía. Entonces el tratamiento de la ambliopía es terapia de visión, se incluye el ojo sano, solamente por hora. No se incluye todo el día, depende de la severidad, se incluye 2 horas, 4 horas y se da un estímulo para mejorar la visión del ojo ambliópico con la mejor corrección, con el mejor lente. El estrabismo puede ser con complicaciones, digamos, de acuerdo al tipo, horizontales que son los más frecuentes, los horizontales. Dentro de los horizontales, las desviaciones hacia adentro, la isotropia, pueden ser verticales, hipertropia, hipotropia. De acuerdo a la edad, puede ser congénita antes de los 6 meses, o puede ser adquirida después de los 6 meses. Hay una isotropia adquirida que se da por un exceso de acomodación, en el caso de los niños hipermétrofes. A eso se llama isotropia acomodativa. Recuérdense, antes de los 6 meses, congénita. Puede ser una desviación monocular, o sea, hay un ojo que está permanentemente desviado, o podría ser una alternante. Se desvía un ojo, luego se desvía el otro. El monocular tiene más riesgo de ambliopía. De acuerdo a la variación del desvío, puede ser que haya una desviación que se mantiene en todas las posiciones de la mirada, eso se llama concomitante. Pero cuando hay un ojo que está fijo, atrapado, digamos, no se puede mover y el otro sí se mueve, ahí hablamos de no concomitante. Como por ejemplo en el atrapamiento del músculo recto inferior, cuando hay una fractura, el piso de la órbita, se puede atrapar el recto inferior y ese ojo ya no se eleva. Entonces el otro ojo se eleva y el ángulo aumenta, ¿no? En ese caso se habla de no concomitante. Hay una parálisis oculomotora también, un ojo que se queda a un lado y el otro ojo se mueve, o sea, aumenta el ángulo. Ya no concomitante puede ser paralítico o puede ser restrictivo, de acuerdo a la fusión forial, intermitente y trópica. El T de Hirschberg, acuérdense del epicanto es la causa más frecuente de pseudoestrabismo. El epicanto es la causa más frecuente de pseudoestrabismo, el epicanto. El cover test es importante porque también nos ayuda a diferenciar una atropia de una fobia. Si el ojo está desviado, en este caso el ojo derecho por ejemplo, tapamos el izquierdo y ese ojo que está desviado trata de centrarse. Con el afán de centrarse se mueve. Entonces a eso se dice de que cuando se mueve el ojo destapado, diagnosticamos una atropia. Cuando se mueve el ojo destapado, diagnosticamos una atropia. ¿Ya? Pero ¿qué pasa si tapamos un ojo? El otro ojo no se mueve, pero ese ojo tapado se mueve. Si ese ojo que está tapado se mueve, entonces decimos que ese ojo tiene fobia. O sea, lo veíamos normal, lo tapamos y se desvía. Ese ojo tiene una fobia. Luego quitamos el córtex y los ojos están centrados, como la mayoría de ustedes. Si ustedes hacen la prueba del córtex, hay varios que van a tener fobia. Cuando se descompensa ya se hace fobia. En este caso, por ejemplo, tenemos el ojo derecho desviado hacia adentro, en una esotropia. Hemos hecho el test de Hirschberg, vemos que hay una simetría, y entonces decimos, me parece que es el ojo dominante, lo tapamos, y el ojo derecho se desvía. Entonces, ahí con el cover test hemos diagnosticado una atropia. ¿Atropia de qué ojo? Del ojo derecho. Quitamos el cover y los ojos regresan a la posición inicial. Si regresan a la posición inicial, ahí se habla de que el ojo izquierdo es el dominante y el derecho es el ambliópico. Acá, por ejemplo, tenemos el ojo desviado, el derecho, tapamos el izquierdo, el derecho se centra, quitamos la oclusión y nuevamente el que domina es el izquierdo. Entonces el derecho no puede fijar, el derecho es el ambliópico.
Ahí tapamos el ojo izquierdo, el derecho se mueve, se centra, luego quitamos y nuevamente el izquierdo toma el control. O sea, ahí decimos que el ojo izquierdo es el dominante y el ojo derecho es el miope. Este puede tener hasta 20-20 y el otro ojo 20-200. En este caso muy similar, tapamos el izquierdo, el ojo derecho se mueve y quitamos la presión y nadie sucede lo contrario. Acá ya el ojo derecho mantiene la fijación y el izquierdo es el desviado. Entonces ahí hablamos de alternancia, alternante. Así como en este caso, ¿no? Tapamos el derecho, el izquierdo se centra y luego ya el desviado es el derecho, ¿no? Así ya está bien alternante. ¿Cuál tendrá mejor pronóstico? El alternante, ¿no? Porque para que se fije, para que se quede fijando la imagen, tiene que tener un buen desarrollo visual. Entonces, a este se le opera estrabismo y queda mejor. Y acá, por ejemplo, mire, el ojo de es el izquierdo y ahí el de es el derecho. Ahí el de es el izquierdo. Y al contrario, ahí se vería el derecho. O sea, ahí es una fijación alterna, muy probablemente no haya miopía. O sea, tiene mejor pronóstico. La aporia es cuando se tapa un ojo y se desvía. Ese ojo tapado se desvía, aporia. Los pacientes que tienen miopía, tienden a ser exoforia. Y los que tienen el ojo pequeño, hipermetropía, tienden a ser esoforia. Hagan esa relación. Miopes se desvía hacia afuera, exoforia, hipermétropes hacia adentro, esoforia. En este caso, en el T de Fischer están centrados los ojos. Pero mira, ahí ven cómo se desvía un poco y luego regresa. Ese movimiento de folia. O sea, al tapar el ojo se desvía, quitamos la oclusión y nuevamente regresa al seno. Entonces ahí estamos ya diagnosticando una folia. ¿Ya? Si ustedes, como les digo, lo hacen a uno de sus compañeros, van a encontrar que varios tienen folia. Ya, esotropia, la mayoría, cuando hablamos de desviaciones que no tienen, digamos, la mayoría son, las concomitantes, la mayoría son infantiles, ¿no? Y estas pueden ser congénitas antes de los 6 meses o después de los 6 meses adquiridas. Hay un síndrome de esotropia congénita. El síndrome de esotropia congénita tiene un ángulo de desviación tan amplio que para ver con el ojo derecho, rota la cabeza hacia la derecha. Y para ver con el ojo izquierdo hace lo contrario. Eso se llama fijación cruzada. La fijación cruzada, porque el ángulo es muy marcado. Además tiene nistagmus, hiperactividad del oído inferior. Y este dato, el error de refracción es normal para la edad. ¿Por qué? Porque cuando son altos hipermétropes también hacen esotropia, pero este no es el caso, ¿no? Esotropia congénita. Entonces, ¿cuál es el tratamiento? Lentes, siempre acuérdense con cicloplegia. Ya la cicloplegia es importante porque bloquea la acomodación de los niños y de ese modo le vas a hacer la mejor refracción. Y el tratamiento de la ambliopía es con terapia visual. O sea, cuando hablamos de ambliopía y queremos tratarla, parte de, digamos, se usan los lentes, se corrige la desviación, pero el defecto de ambliopía, el tratamiento de la ambliopía es con la terapia de oclusión. O sea, ¿qué es lo que estimula? El ojo miope. Le tienes que poner lente, pero lo que va a estimular es que le tapes el otro ojo. Porque si tú no le tapas el otro ojo, por más que le pongas lentes, siempre va a usar el mejor ojo. Siempre. El otro ojo, el cerebro, no lo estimula, no lo usa. Y el tratamiento, si el ojo está desviado, quirúrgico, es una retroinserción de los restos medios, en el caso de las dimensiones hacia adentro. En este caso, la acomodativa, hay que acordarnos de una triada, la triada de la visión de cerca. ¿Cuál es la triada de la visión de cerca? Acomodación, convergencia y miosis. Entonces, cuando el niño hipermétrope quiere ver de cerca como es hipermétrope, no lo puede hacer, activa la triada de la visión de cerca y trata de acomodar en exceso. No puede ver bien, entonces acomoda en exceso y estimula en exceso esa triada: acomodación,
convergencia. Entonces converge demasiado. Cuando converge demasiado, hace la esotropia acumulativa. Entonces, ¿en quiénes se presenta esta? En los altos hipermétropes. ¿Cuál es el tratamiento? Lentes positivos. ¿No? Lentes positivos de la hipermetropía. ¿Ya? Acuérdense de la clase de orientación. Esa clase es bien chévere, esa clase está bacán. Leanla bien. ¿Ya? Lentes positivos, lentes negativos, astigmatismo simple, compuesto, mixto. Ya, acuérdense de la fórmula. Ya, acuérdense de la fórmula. Cuando se habla de mixto, cuando se habla de simple, cuando se habla de compuesto. En este caso, hipermetropía, pues acuérdense que es la más ambliopizante. Y si encima tiene astigmatismo, cuidado, tiene que usar lente. Pero si le pones el lente positivo, ya el niño corrige su estrabismo cuando es acomodativo. Aparece más o menos a los 2 años y medio. Acá, por ejemplo, tiene el ojo desviado, le pones el lente positivo y el ojo se centra, ya no tiene el estrabismo. Incluso pueden ser bifocales, ya, porque claro, está muy desviado, es una alta hipermetropía, puede ser a ese niño que es hipermétrope se le podrá hacer cirugía refractiva. Se le podrá hacer una cirugía refractiva para no usar lentes. ¿Por qué? ¿Por qué no? Solamente se hace lo que va a crecer después. ¿Alguno se ha hecho cirugía refractiva? Cuando van a hacerse cirugía refractiva, hay una cola de gente que quiere operarse, ¿no? Y el único que usa lentes es el oftalmólogo. ¿Por qué será? Todo tiene sus complicaciones. Claro, el oftalmólogo dice, no, y si yo me quedo ciego aquí, ¿qué opero? Ah, verdad, ¿no? Tienes que tener una refracción estable. El niño todavía está en fase de desarrollo. No le vamos a hacer nada cirugía. De hecho, que vendría 20, ¿no? Pero pasa un año y ya cambia su medida. El ojo crece. Y entonces ya no le sirve la cirugía refractiva. Se queda cuando ya tiene su medida estable, a los 20 años más o menos. Ya cirugía refractiva. La clase de cirugía refractiva está muy bien, ¿eh? La CIP, PRK, es interesante. Véanse bien la clase de cirugía refractiva. Ya, hay tres tipos de láser en general. El láser que se usa para la cirugía refractiva es ¿qué tipo de láser es? ¿Cuál? El excimer láser. También el láser efecto segundo, pero todavía no, digamos, excimer láser, fotoablación. Láser, excimer, fotoablación. Para hacer una iridotomía periférica con láser, en el caso del glaucoma agudo, ¿qué tipo de láser se usa? El black láser. ¿Ese qué tipo de láser es? ¿O qué efecto produce? Fotodisrupción. Esa fotodisrupción, apuntas el iris, disparas y se abre un hueco. Fotodisrupción. En la fotoablación no. Pones al paciente echado, pones el láser y se vaporiza la córnea. Se evapora. Hueles medio como atenuado. Y luego regresas el epitelio con la espuma y queda como si nada. El tercer tipo de láser es el láser que coagula. Si se llama láser no coagula. El excimer tampoco. Hay uno que coagula, que se usa en retinopatía diabética, que se llama fotocoagulación. Claro, pero ¿qué tipo de láser se usa? ¿Qué tipo de láser? De argón. El láser de argón produce fotocoagulación y se usa para la retinopatía diabética. Fotocoagulación, láser. Ya si ustedes me dicen láser de 30 segundos, ya es un paso. En la cirugía refractiva, la CIP que se usa con fotoablación es bueno, pero cuando se usa el hidroquerátomo, ese flap se mueve. Si quieren una cirugía más exacta,
sería femtosegundos, ¿no? Ya el flap se hace con un láser, otro tipo de láser. Eso es un poquito más claro. Entonces, el tratamiento de las exotropias acomodativas es con refracción y siempre con cicloplegia. ¿Ya? Y acá, antes de olvidarme, hay que hablar de las gotas cicloplégicas. ¿Ya? ¿Qué produce la cicloplegia? Produce, en términos cicloplégicos, parálisis del cuerpo ciliar. ¿Ya? Parálisis del cuerpo ciliar. ¿Qué gotas usamos para la cicloplegia? Hay 3 gotas que producen cicloplegia. Tropicamida, que dura 6 horas. Ciclomentolato, que dura 24 horas. Atropina, que dura 14 días. O sea, si tú vas y te echan una gotita de atropina, no vas a ver de cerca por 14 días. Cicloplegia, bloquea la acomodación. Pero también la cicloplegia paraliza el músculo esfínter de la pupila. Entonces también va a haber vidriasis. ¿No? La cicloplegia produce también vidriasis, pero no se le dice tanto como vidriáticos, se le dice cicloplegia. Su efecto de vidriasis es secundario al bloqueo del esfínter de la pupila. Cuando hablamos de vidriáticos puros, ¿de quién hablamos? Una gota que estimule el músculo dilatador de la pupila. ¿Qué gota? Fenilefrina. Fenilefrina es un vidriático puro. O sea, si yo quiero, en una uveitis, quiero bloquear el cuerpo ciliar porque le duele el ojo, no voy a usar fenilefrina. Lo usaría para que no haya ciletia, pero para que no le duela, tengo que paralizar el cuerpo ciliar. Tengo que usar un cicloplegia. Si quiero, por ejemplo, en una refracción, quiero que el niño no acomode, ¿ya? No le voy a poner fenilefrina. ¿Qué le pongo? Tropicamida. Tampoco le voy a poner tropicamida porque 14 días. Entonces, ustedes que hayan llevado farmacología de los 10, creo. ¿Qué tipo de gota es la fenilefrina dentro del fármaco? Simpático mimético. ¿Se acuerdan? No, simpático mimético. La tropicamida, atropina, parasimpático líquido. Me falta una gota, ¿cuál es? ¿Atropina? Atropina es parasimpático líquido, ¿no? Es una gota que van a encontrar en la pupila. Es el gol estándar del tratamiento de glaucoma agudo, tópico. Es la pilocarpina. ¿Qué tipo de fármaco es la pilocarpina? Parasimpático mimético. ¿Ya? Acuérdense de fármaco, no se olvide. ¿Ya? Parasimpático mimético, parasimpático líquido, simpático mimético, acomodación, músculo dilatador, músculo esfínter de la pupila, todo eso lo tiene que tener. Refracción con cicloplegia en los niños, acuérdense, lentes, tratamiento de la enfermedad con terapia de oclusión. Las exotropias son mucho más raras, pueden ser congénitas, intermitentes, secundarias a una cirugía de exotropia consecutivas. Generalmente se asocian a anomalías neurológicas. En este caso, el ojo debido hacia afuera, la corrección es con una retroinserción de los restos laterales, al contrario de la exotropia. Y las exotropias infantiles pueden ser intermitentes, esas que el paciente está viendo de frente, no tiene desviación, pero luego en situaciones de estrés, de sueño, de fatiga, en una guardia, por ejemplo, el amigo le dice: ¿qué pasa? ¿Tú se está desviando? ¿Qué ha pasado? Una reunión con eso, ¿cómo se llama? Exotropia intermitente. O sea, ¿qué había pasado? De que este paciente tenía una folia y lo estaba compensando, pero que luego de una situación de fatiga, de estrés, ya no lo compensa y el ojo ya se desvía. Ahí se desvía. En este caso es intermitente, no es alternante. No confundan alternante con intermitente. Intermitente, ¿qué quiere decir? Que a veces se desvía y a veces no. El mismo, ¿ya?
Alternante es que se dio un ojo y luego se dio otro. Eso es alterno. Alternante no. El estrabismo concomitante puede ser por parálisis o puede ser por restricción. ¿Ya? Acuérdense bien de la enfermedad de Graves Bassett, los signos de Graves Bassett. Un signo importante, ¿ya? Es la retracción palpebral. Normalmente el párpado cubre 1 o 2 milímetros, el nivel de la córnea cubre 1 o 2 milímetros. Si viene un paciente que tiene el ojo que parece asustado, o sea que se ve la esclera arriba, eso no es normal. Eso no es normal. ¿Qué tiene que hacer ese paciente? Palparle el cuello. ¿Qué podría ser? Un hipertiroidismo o un hemorragia base. Entonces, ¿cómo se llama ese signo? Retracción palpebral. Pero estos pacientes que tienen Graves Bassett también hacen engrosamiento de los músculos, que a veces se presentan como estrabismo. ¿Ya? O el paciente le dice, mira para abajo y un músculo se mueve y el otro no, porque los músculos están gruesos. Entonces hay que sospechar de Graves Bassett. En el Kansky hay muchos signos de diagnóstico de la enfermedad de Graves Bassett. Aparte de la retracción palpebral hay varios. Luego cuando hay una fractura en el piso de la órbita, también, ¿no es cierto? ¿Cuál es la pared más débil de la órbita? Es la pared medial. La pared más delgada es la pared etmoidal, es la más delgada. Pero la que se fractura con más frecuencia es el piso de la órbita. Y cuando recibes un golpe contuso en la órbita y se fractura, podría ser que se atrape el recto inferior. Y si se atrapa, ese ojo no se eleva. Pero puede ser que no se eleve también si se rompe el recto superior. O sea, puede haber una parálisis del recto superior o puede haber un atrapamiento del recto inferior. ¿Cómo se hace esa diferenciación? Con el test de reducción forzada. Se agarra la conjuntiva del limbo inferior y se eleva el ojo. Si es que hay una restricción, quiere decir que hay un atrapamiento del recto inferior. Si se eleva sin problemas, hay una parálisis del recto superior. Test de reducción forzada. Parálisis del tercer par. Acá ven que el párpado del ojo derecho está caído, lo levanta el volumen para abajo, pero además ven que el ojo izquierdo se mueve para todas las posiciones y el derecho no puede llevarse el ojo hacia adentro, hacia la izquierda no se puede mover. Entonces acá hay una tosis palpebral, hay un estrabismo, con el ojo desviado hacia afuera y un poquito hacia abajo. Ahí no vemos la pupila, pero vamos a ir sospechando de que probablemente sea una parálisis del tercer par, ¿ya? Que puede ser completa si se asocia a midriasis, o puede ser incompleta si es que la pupila está normal. ¿Ya? Y esto es importante para ustedes como médicos generales. El paciente llega a emergencia, ¿ya? Es un paciente que dice que ve doble y que el párpado está caído. Al toque ven que el ojo está desviado, le levanta el párpado y ven cómo está la pupila. Si la pupila está dilatada, ese paciente no sale de emergencia. Tiene que tener una evaluación neurológica. Si es neuroquirúrgica, mejor, porque podría tener problemas dentro del cerebro. ¿Ya? ¿Como cuáles? Como por ejemplo, un aneurisma. ¿Por qué? Porque las fibras pupilares viajan por la periférica del tercer párpado. Si hay una compresión de las fibras pupilares, ese paciente va a ser midriasis. No solamente aneurisma, podría ser un tumor. Si ese paciente no debe salir de emergencia, tiene que tener una evaluación neurológica. Pero si es que tiene diabetes o hipertensión, hay un compromiso de la base nervosa. O sea, la irrigación del centro se compromete en la diabetes, pero no se compromete en las fibras pupilares, porque esa está en la periferia. Entonces, un diabético no viene con midriasis, el diabético viene con la pupila normal. Cuando el paciente ve doble y además tiene midriasis y tiene tosis, se habla de parálisis completa del tercer par, es más grave. Esta es una parálisis incompleta. Entonces, entre el paciente de la derecha y el de la izquierda, ¿cuál es más probable que tenga como origen de esos problemas la diabetes? ¿El de la derecha o el de la izquierda? Este de acá que dice incompleta o la completa. ¿Cuál será? Esta de acá, ¿no?
Diabetes, hipertensión. ¿Ya? Ahora, y si tiene diabetes no puede hacer esto también, si tiene un aneurisma. Pero este de acá es más grave por el aneurisma o por la compresión de las fibras musculares que viajan por la periferia. Acuérdense de eso. Este paciente tiene tosis, dice que ve doble y la pupila está dilatada. No le han echado gotitas dentro de que cambia nada. ¿Ya? Y tampoco le veo paciente. Mira, no responde a la luz. No responde a la luz. Tiene tosis, tiene exotropia. El ojo está desviado hacia afuera y un poco para abajo. Diagnóstico. Diagnóstico. Parálisis completa del tercer párpado. Parálisis completa. Acuérdense que el tercer párpado no solamente inerva los músculos extraoculares, sino también inerva el párpado, el elevador del párpado. Ya sea el movimiento del párpado se hace más al tercero y al séptimo, que inerva el auricular. Tosis palpebral, tercer párpado. Como la función más importante del oblicuo es la intorsión, ¿ya? Entonces, cuando hay una parálisis del oblicuo, el ojo queda en extorsión. El ojo queda en extorsión. ¿Ya? Entonces, ¿qué sucede? El paciente inclina la cabeza al lado contrario. Mira, acá está, el ojo está en extorsión. Y para compensar estos dos ojos, el paciente inclina la cabeza al lado contrario de la lesión. Si el paciente inclina la cabeza hacia la derecha, ¿dónde estará ahí? Hay la parálisis de qué ojos. Hay muchos que normalmente inclinan la cabeza hacia un lado y no se dan cuenta que tienen parálisis. No se dan cuenta que están así. Casi puede sacar la ¿Por qué? Porque ven bien, inclina la cabeza ven bien, ahí ven bien, no ven doble. ¿Ya? Entonces hacen lo contrario, ¿no? Inclina la cabeza al lado contrario y ahí sí ven doble. Entonces, ¿qué le dice eso también? A ver, inclina la cabeza al otro lado y sí ven doble. Pero si el paciente se pone derecho, el ojo comienza a elevarse y se inclina al lado contrario, se eleva mucho más. Y se eleva mucho más, ¿por qué? Porque habían dos intorsores. ¿Cuáles eran? El oblicuo superior y el recto superior. Los superiores intorsionan. Pero como la función más importante del recto, que ahí quiere intorsionar, es elevar, lo eleva. Entonces, por qué razón se eleva el ojo izquierdo, porque el recto superior intenta hacer la intorsión, pero su función más importante es el corazón. Ahora, si en esa posición de frente le decimos al paciente que mire hacia la derecha, el ojo derecho está en el centro, pero el ojo izquierdo debería haber un equilibrio entre los oblicuos. ¿Y cuál es el que está paralizado? El oblicuo superior. Entonces, ¿para dónde se dirige el ojo? Para arriba, porque solamente le queda el oblicuo inferior. Cuando el paciente mira hacia adentro, el ojo se eleva, ya no por el recto superior, sino por el oblicuo inferior. La parálisis del centro es más fácil, ¿no? El paciente acá en el ojo izquierdo se dirige hacia la derecha, hacia la izquierda sin problema, pero el ojo derecho no. El ojo derecho no puede dirigirse hacia la derecha, hacia la izquierda sí. O sea, hay una parálisis del sexto párpado, recto lateral. Entonces el tratamiento, acuérdense, como lo hizo reflexión, sospechar, y no se olviden de tapar el ojo de los chiquitos y preguntarle si ven bien o no. Eso le va a salvar bastantes ojos. Ya si no quieren usar la cartilla de medio, ¿no? Porque la fotocopia está a 10 céntimos, se ponen en la pared y hacen su prueba. El tratamiento quirúrgico, en el estradísimo, más o menos se espera operar más o menos a los 24 meses. Se trata la miopía, a veces se usan botox, ¿no? Tratar la enfermedad de fondo, depende, así es, por ejemplo, diabetes, hipertensión, ¿qué hace? ¿Cómo debilitamos
la función de un músculo con una retroinserción. Se corta. Miren esta imagen acá, miren lo delgado que es el esclero. Acuérdense que esta parte es la más delgada del esclero, ahí se rompe con un trabajo. ¿Qué hacemos para reforzar la función del músculo? Hacemos una resección. ¿Ya? Entonces, en el caso, y el ojo se divide hacia adentro, ¿cuáles son los músculos que tenemos que debilitar? Si los ojos se dividen hacia adentro, ¿cuáles son los músculos que hay que debilitar? Los mediales. Porque los mediales están generando la especialidad. Entonces, en una esotropia, lo que se hace es una retroinserción de los restos mediales. ¿Se entiende, no? Y la terapia de oclusión, acuérdense, la terapia de oclusión antes de los 6 años es lo mejor. Ya después de los 6 años ya no tiene el mismo efecto. ¿Ya? El tratamiento de energía debe hacerse antes de los 6 años. Y por último, conceptos de lo que es ceguera, ¿no? Cuando hablamos de ceguera, para la OMS es menos del 24%. Ya hay varias causas de ceguera, con el mejor ojo. La mayoría de cegueras se dan en países en vía de desarrollo, y la mayoría son evitables. A nivel mundial, la principal causa de ceguera sigue siendo catarata. Le sigue glaucoma y luego retinopatía diabética. Pero la principal causa de ceguera irreversible es el glaucoma, ¿cierto? ¿Ya? Hay una enfermedad que se llama tracoma, que es una enfermedad, la primera causa de ceguera infecciosa. Tracoma, esa generalmente está en el África, en Asia. ¿Y por qué? Porque al infectar la córnea, la opacifica en estas zonas. Principal causa de ceguera infecciosa. También principal causa de ceguera corneal. Principal causa de ceguera tracoma. Ya en el Perú también seguimos teniendo, aunque hay una enfermedad que últimamente, como a todo el mundo ya le da bien, entonces vive más años, degeneración macular senil. Está aumentando su porcentaje. Como digo, eso es más que la retinopatía, ¿no? Pero mantengámonos así, con estas las principales causas de ceguera, ¿ya? En el Perú también. Ceguera prevenible, por ejemplo, el tracoma, serostomía, que es la tipo vitaminosis A, oncocericosis en otros países, pterigio también. El pterigio, cuando no es tratado y llega a cubrir el eje visual, puede dejar crecido. Empieza generando astigmatismo, ¿no? Curable la catarata. Acuérdense, este es un curso de cirugía, ¿no? Cirugía. Entonces, como es cirugía, tiene que ver la causa más frecuente de ceguera. ¿Cuál es? Catarata. Como es cirugía, tienen que saber la cirugía de la causa más frecuente de ceguera, o sea, cirugía de catarata. Si no, no están llevando un curso de medicina oftalmológica. ¿Cuáles son las cirugías? Intracapsular, extracapsular, mínimo, facomucinización. Ustedes entramos en eso. Opacificación de la cápsula posterior, ya láser, capsulotomía ya láser. Endoftalmitis, es cirugía de catarata. ¿Y qué pasa aquí con la cirugía? Glaucoma, tratable, retinopatía diabética también. En la retinopatía diabética puede ser la clasificación. Cuando el médico general tiene que sospechar de que ese ojo se va a complicar. La regla del 4-2-1. La regla del 4-2-1. Puede ser que es más de 20 mil hemorragias en cada 4, ¿ya? La regla del 4-2-1 nos dice retinopatía diabética no proliferativa severa. Quiere decir que a partir de ello se pueden poner láser. ¿Qué láser? Láser argón, fotocoagulación. Ya el paciente diabético al final, ¿a dónde llega? Cuando está avanzado, al final llega al glaucoma no vascular. ¿Qué es el glaucoma no vascular? Cuando se forma la rubiosis en el iris y se bloquea el ángulo. El paciente llega a un punto en que por más que le dan gotas, los operan, sigue con dolor. ¿Eso cómo se llama? Ojo rojo, ojo ciego doloroso.
El ojo ciego doloroso es una indicación de una cirugía cruenta, que es la única que le puede salvar el dolor. ¿Cómo se llama esa cirugía? Evisceración. Ojo ciego doloroso, evisceración. Glaucoma neovascular, uveitis. ¿Qué otra causa del glaucoma neovascular? La oclusión de venas centrales de la retina. También causa uveitis. Acuérdense de las oclusiones. El signo más importante en la oclusión de arteria central de la retina, mancha rojo severa. En la oclusión de vena, hemorragia se llama los 4 cuadrantes. Relativamente tratar o no tratar de degeneración ocular, acuérdense de las infecciones de antiangiogénicos. ¿En quiénes se indica? En la degeneración de tipo húmeda. En la seca no. Degeneración ocular tipo seca no. En la húmeda, donde hay neovasos. El tracoma, acuérdense de los serotipos. La miga trachomatis de los serotipos de la A a la C. La miga trachomatis, porque la clamidia de los neonatos no tiene esos serotipos, tiene serotipos de la D a la A. Estas de acá están en el áfrica y se transmiten por las moscas. El paciente al final queda con leucoma, panus, tiene entropio, tiene triquiasis, el paciente queda ciego. Tracoma. La hipovitaminosis A sigue siendo una causa importante de ceguera, sobre todo en países donde no hay una buena nutrición, asociadas a muchas enfermedades virales, y se acompaña de ojo seco severo. En este caso tiene un ojo seco severo, la córnea no se ve que tiene un buen reflejo. Incluso podría llegar a tener manchas de Victor, el signo patognomónico de tipo vitaminosis A, manchas de Victor. ¿Ya? Incluso se puede perforar la córnea. Cuando se perfora la córnea, sale la uvea y se parece mucho al trauma ocular a globo abierto con prolapso de uvea, ¿no? En este caso hay una hipovitaminosis, hay una necrosis corneal y hay una exposición de la uvea. Y puede haber una necrosis de toda la córnea, eso se llama querato malasia. Hay una prueba importante para ver si hay o no hay neovasos debajo de la mácula. El paciente ve las líneas rectas, entonces la mácula está clara. Pero si las líneas rectas las ven onduladas, entonces la mácula también está ondulada. ¿En qué situación pasa? Por ejemplo, en la degeneración macular de tipo húmeda. Ahí pasa. Es un paciente que tiene la degeneración seca, ve así, pero cuando empieza a ver distorsionado, inmediatamente tiene que ir al oftalmólogo porque puede tener una membrana neovascular. En ese caso está indicado el uso de antiangiogénicos. En este caso, en la degeneración macular de tipo húmeda. Es mucho más frecuente la seca. ¿Ya? La húmeda es una frecuente, pero esa es la que se indica la terapia antiangiogénica como bevacizumab o avastin. ¿No? Esto no son este signo que el paciente ve las líneas distorsionadas, metamorfosa. Hay una que se parece que son iodisógenas. ¿Qué son las iodisógenas? La visión de flotantes, ¿no? O moscas volantes. ¿Quiénes se presentan los moscas volantes? Hay una triada del desprendimiento de retina, flotantes, fotopsias y visión en cortina. ¿Dónde se ubica el desgarro con más frecuencia? Cuadrante temporal superior, altos miopes. ¿Dónde se ubica las fotopsias? En la punta de la circunvalar posterior. Entonces acá ya tenemos esta mancha de Victor. Acá, ¿qué cosa hay? Un epicambio. Acá tenemos dos signos, ¿no? Uno normal y uno patológico. Acá, ¿qué músculo está siendo evaluado en el ojo izquierdo? En el ojo izquierdo se ubica hacia la nariz, entonces acá se evalúan los oblicuos y el que vea es el inferior. En el derecho sería el recto superior. Acá, ¿cuál será el diagnóstico? Ambliopía, ¿pero de qué ojo? Derecho. Ambliopía del ojo derecho. El ojo